Un joven mecánico sin hogar ayudó a una mujer misteriosa, sin saber que ella era millonaria días después. ¿Alguna vez has pensado que un simple acto de bondad puede cambiar tu destino para siempre? Alfonso Gutiérrez, un mecánico sin hogar que vive en las calles de Ciudad de México, está a punto de descubrir que ayudar a una mujer desconocida con su auto descompuesto no fue casualidad, sino el primer paso hacia una verdad que sacudirá los cimientos de todo lo que creía saber sobre su vida, porque a veces el universo tiene planes mucho más grandes de los que podemos imaginar. Las gotas de lluvia golpeaban el asfalto de la avenida Insurgentes como pequeños martillos, creando una sinfonía melancólica que acompañaba los pasos de Alfonso Gutiérrez. Sus zapatos, más agujeros que cuero, chapoteaban en los charcos mientras caminaba hacia su refugio nocturno bajo el puente de los Insurgentes. El cielo gris de septiembre parecía llorar junto con él, aunque Alfonso hacía mucho tiempo que había aprendido a no derramar lágrimas. 25 años tenía, pero su rostro llevaba las marcas de quien había vivido 1000 vidas en una sola. Sus jeans, rotos en ambas rodillas y manchados con grasa antigua, contaban historias de días mejores cuando esas manchas significaban trabajo honesto en lugar de supervivencia desesperada. Su camisa a cuadros, descolorida por incontables lavadas en fuentes públicas, ondeaba con el viento como una bandera de rendición. Pero si algo había aprendido Alfonso en estos 3 años, viviendo en las calles, era que rendirse era un lujo que no podía permitirse. Cada mañana se despertaba con un propósito: sobrevivir otro día, ayudar a quien pudiera, mantener viva esa chispa de humanidad que la vida había tratado de arrebatarle una y otra vez. «Oye, Alfonso», le gritó don Ramiro desde su puesto de periódicos en la esquina de Insurgentes y Álvaro Obregón, «¿ya comiste algo hoy?». Alfonso se acercó al hombre de 60 años que se había convertido en algo parecido a un padre para él. Don Ramiro siempre tenía una sonrisa, un consejo y, cuando podía, un taco o un café caliente para quienes vivían en las calles. «Sí, don Ramiro, desayuné en el comedor comunitario de la iglesia», mintió Alfonso, no queriendo ser una carga más para el bondadoso hombre. Don Ramiro lo miró con esos ojos sabios que habían visto demasiado en sus décadas trabajando en las calles. «Mijo, a mí no me engañas, ven acá». Sacó de su termo un café humeante y una torta envuelta en papel aluminio. «Mi esposa hizo tortas de jamón para toda la familia, pero ya sabes cómo es. Siempre cocina como si fuéramos a alimentar a un ejército». Alfonso sintió esa mezcla familiar de gratitud y humillación que lo acompañaba cada vez que alguien le mostraba bondad. «Don Ramiro, usted no tiene que no tengo que ayudar a mi amigo cuando tiene hambre, Alfonso. El día que no pueda compartir mi comida con quien la necesita, ese día mejor que me lleve Dios». Mientras Alfonso comía la torta, sintiendo cómo el sabor del jamón y los frijoles refritos llenaba no solo su estómago, sino también su alma, don Ramiro le contó las noticias del día: inflación subiendo, políticos prometiendo cosas que nunca cumplirían, el América que había perdido otro partido. «Pero también hay buenas noticias», añadió don Ramiro con una sonrisa. La hija de doña Carmen se graduó de enfermera, y el hijo de Tomás, el zapatero, consiguió trabajo en una oficina. «¿Ves? Siempre hay esperanza, mijo». Alfonso asintió, aunque la esperanza se había vuelto un concepto abstracto para él. Había tenido esperanza cuando pensó que encontraría trabajo después del accidente. Había tenido esperanza cuando Sofía prometió esperarlo. Había tenido esperanza cuando los doctores dijeron que tal vez, con el tiempo, recuperaría completamente la sensibilidad en sus manos. Pero la esperanza, había aprendido Alfonso, era como el dinero: se acababa si uno no tenía cuidado. «Gracias por el café y la torta, don Ramiro. Mejor me voy antes de que llueva más fuerte. Cuídate, Alfonso, y recuerda, mañana siempre puede ser mejor que hoy». Alfonso caminó por Insurgentes, observando la danza caótica del tráfico de la tarde, camiones de carga luchando por espacio con taxis amarillos, motocicletas zigzagueando entre los autos como libélulas metálicas, peatones corriendo bajo la lluvia con periódicos sobre sus cabezas. Era el mismo espectáculo de siempre, pero Alfonso nunca se cansaba de observarlo. Le recordaba que la vida continuaba, que el mundo seguía girando sin importar sus problemas personales. Fue entonces cuando escuchó el sonido que había aprendido a reconocer desde muy joven: un motor en problemas.
El ruido venía de un Subaru blanco del 2005 que estaba estacionado junto a la banqueta, con el cofre abierto, y una mujer parada junto a él con expresión de preocupación. Era obvio que no sabía nada de mecánica. Sostenía su teléfono celular como si fuera a morderla, y miraba el motor como si esperara que se reparara solo con la fuerza de su voluntad. Alfonso se detuvo a unos metros de distancia. En los últimos 3 años, había aprendido a leer a las personas rápidamente. Esta mujer no parecía peligrosa, pero tampoco parecía del tipo que agradecería la ayuda de un hombre sin hogar. Vestía ropa sencilla, pero de buena calidad, jeans oscuros sin una sola arruga, una blusa blanca que parecía recién planchada, zapatos cómodos pero claramente caros. Su cabello castaño estaba perfectamente peinado a pesar de la lluvia, y aunque no llevaba joyas ostentosas, había algo en su postura que hablaba de educación, de privilegio discreto. Alfonso estuvo a punto de seguir caminando. Ya había aprendido que ofrecer ayuda cuando uno se veía como él, a menudo resultaba en miradas de desprecio, llamadas a la policía, o en el mejor de los casos un rotundo «no, gracias», seguido de pasos apresurados en dirección opuesta. Pero entonces la mujer levantó la vista del motor y sus ojos se encontraron por un segundo. Y en ese segundo, Alfonso vio algo que reconoció inmediatamente: la vulnerabilidad universal de alguien que se encuentra en problemas y no sabe qué hacer. Decidió arriesgarse. «Disculpe, señorita», dijo Alfonso, acercándose lentamente con las manos visibles para no asustarla. «¿Necesita ayuda con su auto?». La mujer lo miró de arriba abajo, y Alfonso pudo ver el proceso mental que estaba ocurriendo detrás de sus ojos. Aquí estaba un hombre que claramente vivía en la calle, con ropa sucia y aspecto desaliñado, ofreciéndose a ayudarla con su auto. Todo en la sociedad le decía que dijera que no, que se alejara, que llamara a un servicio profesional. Pero algo en la manera en que Alfonso había hablado, el respeto en su voz, la distancia prudente que mantenía, le dijo que este hombre no era una amenaza. «Sí», respondió finalmente. Se paró de repente, y no tengo idea de qué puede ser. Estaba esperando a que llegara la grúa, pero me dijeron que tardaría al menos 2 horas. Alfonso asintió y se acercó al motor. «¿Me permite echarle un vistazo? No le voy a cobrar nada. Solo quiero ver si es algo que se pueda arreglar rápido». La mujer dudó por un momento más. Luego asintió. «Claro, adelante». Alfonso se inclinó sobre el motor e inmediatamente se sintió en casa. No importaba que sus manos tuvieran cicatrices. No importaba que a veces temblaran. No importaba que los médicos dijeran que nunca más podría trabajar como mecánico profesional. Sus manos conocían estos motores como un pianista conoce las teclas de su instrumento. En menos de 3 minutos había identificado el problema. «Es la bomba de gasolina», le explicó a la mujer. «Está fallando, pero no está completamente dañada. Puedo hacer un arreglo temporal que le va a durar hasta que llegue a un taller mecánico, tal vez 1 semana, tal vez 2, dependiendo de cuánto maneja». «¿En serio puede arreglarlo?». «Claro que sí. Solo necesito». Alfonso miró alrededor, buscando las herramientas improvisadas que había aprendido a usar. Encontró una piedra del tamaño adecuado y una rama resistente. Esto va a sonar raro, pero a veces las soluciones más simples son las que funcionan. Durante los siguientes 15 minutos, Alfonso trabajó en el motor con una concentración que la mujer encontró fascinante. No era solo que supiera lo que estaba haciendo, era que lo hacía con una pasión genuina, como si reparar ese auto fuera lo más importante del mundo en ese momento. «Listo», dijo Alfonso limpiándose las manos en su camisa. «Pruebe encenderlo ahora». La mujer subió al auto y giró la llave. El motor ronroneó como un gato satisfecho. «Increíble», exclamó, bajándose del auto con una sonrisa que transformó completamente su rostro. «¿Cómo aprendió a hacer eso?». Alfonso se encogió de hombros. «Mi papá era mecánico, me enseñó desde niño, luego estudié ingeniería mecánica». Se detuvo abruptamente. No le gustaba hablar de su pasado, de lo que había sido antes de convertirse en quien era ahora. «¿Cuánto le debo?», preguntó la mujer, sacando su cartera. «Nada». «¿Cómo que nada? Usted me acaba de salvar de estar aquí 2 horas esperando la grúa. Y quién sabe cuánto me habría costado el remolque. De verdad no necesito nada. Solo me alegra que pueda llegar segura a donde va». La mujer lo miró como si no pudiera creer lo que estaba escuchando. En su mundo, todo tenía un precio. Cada favor,
cada servicio, cada gentileza, venía con una factura adjunta. Encontrar a alguien que diera sin esperar nada a cambio era inusual. «Al menos déjeme invitarle un café», insistió. Alfonso negó con la cabeza suavemente. «Gracias, pero no es necesario, en serio». La mujer se quedó parada junto a su auto, claramente luchando con algo internamente. Finalmente extendió su mano. «Me llamo Nuria». «Nuria Garrido». Alfonso tomó su mano con cuidado, consciente de que sus propias manos estaban manchadas de grasa. «Alfonso, Alfonso Gutiérrez. Alfonso, quiero que sepa que lo que acaba de hacer no es común encontrar personas como usted. Solo hice lo que cualquiera haría». «No», dijo Nuria firmemente, «no es lo que cualquiera haría, es lo que una buena persona haría». Alfonso sintió algo que no había sentido en mucho tiempo, el reconocimiento genuino de otro ser humano, no lástima, no caridad, sino respeto. «Bueno», dijo Nuria subiéndose al auto, «espero que algún día pueda devolverle el favor». «No es necesario. Señorita Nuria, solo maneje con cuidado y cuando tenga oportunidad, lleve el auto al taller. Ese arreglo no va a durar para siempre». Nuria asintió, encendió el motor una vez más para asegurarse de que funcionara, y se alejó con una última sonrisa y un saludo de la mano. Alfonso se quedó parado en la banqueta, viendo cómo el Tsuru blanco se perdía en el tráfico de insurgentes. Tenía una sensación extraña, como si algo importante acabara de ocurrir, aunque no sabía exactamente qué. Lo que Alfonso no sabía era que, 3 cuadras más adelante, Nuria había estacionado el auto y estaba llorando, no por el auto, no por el inconveniente de haberse quedado varada. Estaba llorando porque hacía años que nadie la trataba como a una persona normal. Hacía años que alguien no la ayudaba sin saber quién era, sin querer algo a cambio, sin una agenda oculta. Hacía años que no se sentía humana. Alfonso Gutiérrez no tenía idea de que acababa de ayudar a una de las mujeres más ricas de México. No tenía idea de que Nuria Garrido era heredera de un imperio industrial valorado en miles de millones de pesos. No tenía idea de que esa mujer sencilla que manejaba un Tsuru viejo vivía en una mansión de las Lomas y que su nombre aparecía regularmente en las páginas financieras de los periódicos. Y Nuria no tenía idea de que el hombre que acababa de rechazar su dinero estaba conectado a su familia de una manera que cambiaría ambas vidas para siempre. Mientras Alfonso caminaba hacia su refugio bajo el puente, sintiendo la satisfacción simple de haber ayudado a alguien, Nuria tomó su teléfono y marcó un número. «Carmen», dijo cuando su asistente personal respondió, «necesito que hagas algo por mí. Necesito que investigues a alguien». «¿A quién, señorita Nuria?» «Alfonso Gutiérrez, un mecánico, no sé mucho más, pero necesito saber quién es realmente». Esa noche, mientras Alfonso se acomodaba en su lugar habitual bajo el puente de los insurgentes, no podía dejar de pensar en Nuria. Había algo en sus ojos, algo familiar, una tristeza que reconocía, como si ella también hubiera perdido algo importante en la vida. En su mansión de las Lomas, Nuria no podía dormir. Seguía pensando en las manos de Alfonso, cómo se movían con conocimiento y cuidado sobre el motor de su auto, pero más que eso, seguía pensando en cómo la había tratado, con respeto, con gentileza, sin segundas intenciones, en un mundo donde su apellido abría puertas pero también cerraba corazones, donde la gente la veía como una oportunidad en lugar de como una persona. Alfonso la había tratado como Nuria, simplemente Nuria, y eso era algo que no había sentido en mucho tiempo. Ninguno de los dos sabía que este encuentro casual, en una tarde lluviosa de septiembre, era solo el comienzo de una historia que revelaría secretos familiares, sanaría heridas del pasado y demostraría que a veces el destino escribe las historias más extraordinarias a través de los encuentros más simples. La lluvia siguió cayendo sobre Ciudad de México esa noche, lavando las calles pero no los recuerdos, y tanto Alfonso como Nuria se durmieron pensando en un encuentro que había durado menos de media hora, pero que se sentía como si hubiera cambiado algo fundamental en sus vidas, porque a veces la vida te prepara durante años para un momento que dura solo unos minutos, y a veces esos minutos son suficientes para cambiar todo. Alfonso despertó con el sonido de los camiones de basura recorriendo las calles al amanecer. El sol apenas asomaba entre los edificios de Ciudad de México,
pintando el cielo de un naranja suave que prometía un día menos lluvioso que el anterior. Se estiró lo mejor que pudo en el espacio reducido bajo el puente, sintiendo cómo sus músculos protestaban por otra noche. Durmiendo en el suelo, había aprendido a despertarse temprano durante sus años en la calle. Los primeros en levantarse tenían acceso a los baños públicos más limpios, a las fuentes de agua antes de que se llenaran de gente, y a veces, si tenían suerte, a algún trabajo de mediodía que les permitiera ganar unos pesos. Dobló cuidadosamente su manta, un regalo de doña Carmen, la señora que vendía tamales en la esquina, y la guardó en su mochila junto con sus pocas pertenencias, una navaja oxidada que había sido de su padre, una foto desgastada de sus padres el día de su boda y un pequeño crucifijo que su madre le había dado antes de morir. «Buenos días, Dios», murmuró Alfonso, como hacía cada mañana. No era particularmente religioso, pero había algo reconfortante en saludar a alguien. Aunque ese alguien fuera invisible, caminó hacia la fuente pública más cercana, donde ya se había formado una pequeña fila de personas como él, trabajadores de construcción que necesitaban asearse antes de ir a buscar trabajo, otros habitantes de la calle que mantenían la esperanza de verse presentables, madres solteras que llevaban a sus hijos a la escuela y no tenían agua corriente en casa. «Alfonso», le gritó Joaquín, un hombre de 40 años que había perdido su trabajo en una fábrica el año anterior. «¿Cómo amaneciste, hermano?» «Vivo y agradecido», respondió Alfonso, la misma respuesta que daba cada mañana. «Oye, ayer vi que ayudaste a una señora con su carro en Insurgentes. ¿Te pagó bien?» Alfonso negó con la cabeza mientras se lavaba la cara con el agua fría de la fuente. «No le cobré nada». Joaquín lo miró como si hubiera perdido la razón. «Estás loco. Pudiste haber sacado al menos 500 pesos de eso». «No necesitaba el dinero tanto como yo necesitaba ayudar». «Alfonso, a veces no te entiendo, pero supongo que por eso la gente te respeta». Después de asearse lo mejor que pudo, Alfonso comenzó su rutina diaria. Primero, pasaba por el comedor comunitario de la iglesia de San Hipólito, donde las monjas servían desayuno gratuito hasta las 9 de la mañana. Luego, recorría las calles del centro buscando trabajo temporal, cargar cajas, ayudar en mudanzas, limpiar patios, cualquier cosa que le pagara lo suficiente para comprar comida para el día. Pero ese martes tenía algo diferente. Mientras caminaba por la calle de Regina, vio un Tsuru blanco estacionado frente a un café. Su corazón se aceleró un poco cuando reconoció el auto que había reparado el día anterior. A través de la ventana del café, pudo ver a Nuria sentada en una mesa cerca de la ventana. Hablando por teléfono, parecía tensa, preocupada. Alfonso dudó por un momento si acercarse o no. No quería molestarla, pero también tenía curiosidad por saber si el auto había seguido funcionando bien. Decidió caminar casualmente frente al café. Si ella lo veía y quería hablar, perfecto. Si no, seguiría con su día. Nuria lo vio inmediatamente. Sus ojos se encontraron a través del cristal, y ella levantó la mano en un saludo. Alfonso respondió con una sonrisa y un pequeño saludo de cabeza, y estaba a punto de seguir caminando, cuando Nuria salió del café. «Alfonso, qué coincidencia encontrarlo aquí». «Hola, señorita Nuria, ¿cómo está? El auto sigue funcionando bien». «Perfectamente, usted tenía razón. Duró toda la noche y esta mañana también arrancó sin problemas. Ya tengo cita en el taller para mañana». «Me alegra escuchar eso». Nuria lo observó por un momento, notando cómo Alfonso mantenía una distancia respetuosa, cómo sus modales seguían siendo corteses, a pesar de su situación obvias. Había algo en él que la intrigaba profundamente. «Alfonso, ¿puedo invitarle un café? Sé que ayer dijo que no era necesario, pero me gustaría mucho conversar con usted». Alfonso dudó. En sus años en la calle, había aprendido a ser cauteloso con la amabilidad de extraños. A veces venía con condiciones que no valían la pena, pero había algo genuino en Nuria que lo tranquilizaba. «Bueno, si no es mucha molestia». «Para nada, venga, entremos». El café era un lugar pequeño y acogedor, con mesas de madera gastada y el aroma de granos recién molidos llenando el aire. Alfonso se sintió fuera de lugar inmediatamente. Su ropa sucia y su aspecto desaliñado contrastaban dolorosamente con el ambiente bohemio pero limpio del lugar. «¿Qué le gustaría tomar?», preguntó Nuria mientras se sentaban en una mesa junto a la ventana. «Solo un café está bien, negro. ¿No quiere comer algo? ¿Tienen muy buenos molletes aquí?» Alfonso sintió su estómago gruñir.
El desayuno en la iglesia había sido ligero, una tortilla con frijoles y un vaso de atole, pero aceptar comida de Nuria se sentía como cruzar una línea que no estaba seguro de querer cruzar. Un mollete estaría bien, dijo finalmente, mientras esperaban la orden. Nuria estudió a Alfonso discretamente. Había algo en él que no encajaba con su situación actual. Su manera de hablar era educada, refinada incluso. Sus manos, aunque manchadas y cicatrizadas, se movían con precisión cuando gesticulaba, y había una inteligencia en sus ojos que hablaba de educación formal. Alfonso, espero que no le parezca muy indiscreta la pregunta, pero ¿siempre se ha dedicado a reparar autos en la calle? Alfonso tomó un sorbo de su café antes de responder. No, antes trabajaba en un taller. Tenía una vida diferente. ¿Qué pasó? La pregunta era simple, pero Alfonso sintió como si llevara el peso del mundo. ¿Cómo explicar 3 años de caída libre en unas pocas frases? ¿Cómo contar la historia de un hombre que había tenido todo y lo había perdido en una noche? Hubo un accidente, dijo finalmente. No pude seguir trabajando como antes. Nuria notó cómo la voz de Alfonso se había vuelto más tensa, como sus manos se habían cerrado involuntariamente. Claramente, era un tema doloroso. Lo siento, no quería. No se preocupe, fue hace mucho tiempo. Llegaron los molletes, y Alfonso comió con una mezcla de gratitud y vergüenza. Era obvio que tenía hambre real, que esta no era una comida casual para él. Nuria fingía revisar su teléfono para darle espacio, pero en realidad lo observaba, tratando de entender quién era realmente este hombre. Nuria, dijo Alfonso después de terminar el primer mollete. ¿Puedo preguntarle algo? Por supuesto. ¿A qué se dedica usted? Era una pregunta simple, pero que ponía a Nuria en una posición difícil. No podía decir la verdad completa sin cambiar completamente la dinámica de su relación. Pero tampoco quería mentir. Trabajo en administración en una empresa familiar. ¿Le gusta su trabajo? La pregunta tomó a Nuria por sorpresa. Era algo que nadie le había preguntado en años. La gente asumía que como era rica y tenía poder, automáticamente tenía que estar feliz con su vida. Es complicado, hay mucha responsabilidad. Muchas personas dependen de las decisiones que tomo. Eso suena pesado. A veces lo es. Alfonso asintió como si entendiera exactamente lo que quería decir. Mi papá siempre decía que el trabajo más difícil no es el que requiere más fuerza, sino el que requiere más corazón. Su papá suena como un hombre sabio. Lo era mecánico, como era yo. Murió cuando tenía 18 años. Cáncer de pulmón. Lo siento. Él me enseñó que no importa qué tan mal se pongan las cosas, siempre hay que tratar de ayudar a otros. Decía que esa era la única manera de mantener el alma limpia. Nuria sintió algo moverse en su pecho. En su mundo de juntas corporativas y estrategias financieras, había perdido de vista esa simplicidad moral de la que hablaba Alfonso. ¿Y su mamá? Murió 2 años después que mi papá. El corazón se le rompió. Literalmente el doctor dijo que era insuficiencia cardíaca, pero yo sé que fue de tristeza. ¿Tenía hermanos? Alfonso vaciló por un momento. Tenía un hermano gemelo, Alfonso. También murió en el accidente del que le hablé. Nuria frunció el ceño. Pero usted se llama Alfonso. Alfonso se dio cuenta de su error demasiado tarde. Sí, yo en nosotros. Se detuvo, claramente luchando con algo. Alfonso, mi nombre verdadero es Andrés Castillo, admitió finalmente. Andrés Castillo Gutiérrez. Alfonso era mi hermano gemelo. Cuando él murió en el accidente, la gente pensó que yo era él, y no los corregí. El silencio que siguió fue pesado. Nuria procesaba esta información, tratando de entender las implicaciones. ¿Por qué no los corrigió? Andrés Castillo miró por la ventana, viendo pasar a la gente en la calle. Porque Alfonso era mejor hombre que yo. Él era el exitoso, el responsable, el que tenía todo resuelto. Yo era el hermano problemático. Tenía deudas, había cometido errores. Cuando todos pensaron que yo era Alfonso, por primera vez en mi vida, la gente me miraba con respeto. ¿Qué tipo de errores? Andrés Castillo la miró directamente a los ojos. Nada violento, nada que lastimara a nadie, pero tomé dinero prestado que no pude devolver. Hice algunas estafas pequeñas. Nunca lastimé a nadie físicamente, pero no era una buena persona. Nuria sintió como si el suelo se moviera bajo sus pies.
El hombre que había admirado por su honestidad acababa de admitir que había estado viviendo una mentira durante años. ¿Y ahora quién es usted? ¿Alfonso o Andrés Castillo? La pregunta llegó directo al corazón de la crisis existencial que Andrés Castillo había estado viviendo durante 3 años. No lo sé, susurró. Al principio solo fingía ser Alfonso, pero después traté de convertirme en el hombre que Alfonso habría sido. Traté de ser mejor, traté de ayudar a la gente, de ser honesto, de hacer lo correcto, y cree que lo logró. Algunos días sí, otros días siento que solo estoy actuando. Nuria lo observó durante largos momentos. Había algo brutalmente honesto en esta confesión que la conmovía más que cualquier acto de heroísmo. Andrés Castillo, dijo finalmente, usando su nombre real por primera vez. El hombre que me ayudó ayer, el que rechazó mi dinero, el que está aquí siendo completamente honesto conmigo sobre su pasado. ¿Ese era Alfonso o Andrés Castillo? Andrés Castillo pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que era el hombre en el que Andrés Castillo se convirtió tratando de honrar la memoria de Alfonso. Entonces tal vez la pregunta no es quién era usted antes, sino quién es usted ahora. Andrés Castillo sintió lágrimas formándose en sus ojos. Era la primera vez en años que alguien lo veía, realmente lo veía, y no huía corriendo. Nuria, ¿puedo preguntarle por qué no se ha levantado de esta mesa y se ha ido? La mayoría de la gente lo haría después de escuchar lo que acabo de contarle. Nuria sonrió tristemente. Porque yo también he estado fingiendo ser alguien que no soy. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que la vida es complicada, y todos llevamos máscaras. La diferencia es que usted tuvo el valor de quitarse la suya. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Afuera, la vida de la ciudad continuaba. Vendedores ambulantes pregonando sus productos, estudiantes corriendo hacia la universidad, oficinistas hablando por sus celulares. Andrés Castillo, dijo Nuria finalmente. ¿Puedo pedirle un favor? Por supuesto. Podríamos vernos mañana. Hay algo que me gustaría mostrarle. Andrés Castillo la miró con curiosidad. ¿Qué cosa? Es una sorpresa, pero prometo que vale la pena. Andrés Castillo asintió. ¿Dónde? ¿Conoce el Café de los Angelitos en la Roma Norte? Sí, sé dónde está. ¿A las 3 de la tarde? Ahí estaré. Cuando se despidieron afuera del café, Andrés Castillo sintió que había cruzado un punto de no retorno. Había revelado su secreto más profundo a una mujer que apenas conocía. Y en lugar de juzgarlo, ella había mostrado comprensión. Mientras caminaba de vuelta hacia el centro de la ciudad, no tenía idea de que Nuria había pasado toda la noche anterior sin dormir, no por el encuentro casual, sino porque el nombre Gutiérrez había despertado algo en su memoria, algo que la había llevado a hacer una llamada telefónica que cambiaría todo. Carmen, había dicho Nuria a su asistente personal a las 6 de la mañana. Necesito que saques todos los archivos históricos de la empresa, específicamente, cualquier cosa que tenga que ver con los socios originales de mi abuelo. Carmen, que había trabajado para la familia Garrido durante 30 años, conocía esa voz. Era la voz que usaba Nuria cuando había descubierto algo importante, algo específico que esté buscando, señorita. Cualquier mención de alguien llamado Gutiérrez, Roberto Gutiérrez. Ahora, mientras Andrés Castillo se alejaba sin saber nada de esto, Nuria se quedó parada afuera del café, sosteniendo una carpeta que Carmen le había entregado esa mañana. Una carpeta que contenía documentos de 1985 que contaban una historia de traición, avaricia y una injusticia que había perseguido a su familia durante décadas. Roberto Gutiérrez había sido el socio minoritario de Emilio Garrido cuando fundaron lo que eventualmente se convertiría en Industrias Garrido. Roberto había aportado la experiencia técnica y la mitad del capital inicial, mientras Emilio había aportado los contactos y la visión comercial. Durante los primeros 5 años, habían sido no solo socios, sino amigos cercanos. Pero cuando la empresa comenzó a generar ganancias millonarias, la avaricia había infectado el corazón de Emilio Garrido, utilizando una cláusula legal oscura en su contrato original. Había maniobrado para comprar la parte de Roberto por una fracción de su valor real. Roberto había luchado en los tribunales durante años, pero Emilio tenía más dinero para abogados, más influencia política, más poder. Roberto Gutiérrez había muerto pobre y amargado, luchando hasta su último aliento por una justicia que nunca llegó.
Su hijo había continuado la batalla legal durante años más, también sin éxito, y ahora, según los documentos que Nuria había estado revisando toda la mañana, ese hijo había tenido 2 hijos gemelos, Alfonso y Andrés Castillo Gutiérrez. Nuria sintió como si el universo hubiera conspirado para poner a Andrés Castillo en su camino. El nieto del hombre a quien su familia había traicionado, viviendo en las calles porque la vida lo había golpeado una y otra vez, había terminado ayudándola sin saber quién era ella. La ironía era tan perfecta que dolía. Esa tarde, Andrés Castillo llegó al Café de los Angelitos 15 minutos antes de la hora acordada. Se había bañado en las regaderas públicas del Deportivo y había lavado su ropa lo mejor que pudo, pero seguía siendo obviamente un hombre sin hogar en un barrio de clase media alta. Nuria ya estaba esperándolo, sentada en una mesa del fondo con 2 carpetas frente a ella. Una contenía los documentos históricos, la otra contenía una oferta que había pasado toda la noche preparando. Andrés Castillo lo saludó cuando se acercó. «Gracias por venir, gracias por invitarme. Este lugar es muy bonito». Se sentaron, y Nuria ordenó café para ambos, pero Andrés Castillo podía ver que estaba nerviosa, que fuera lo que fuera que tenía que mostrarle era importante. «Andrés Castillo, antes de enseñarle lo que traje, necesito hacerle una pregunta muy importante. Su abuelo se llamaba Roberto Gutiérrez». Andrés Castillo la miró sorprendido. «Sí, ¿cómo sabe eso?» «Y él tenía un negocio con alguien llamado Emilio Garrido». El corazón de Andrés Castillo comenzó a latir más rápido. Sí, mi abuelo siempre hablaba de eso. Decía que Emilio Garrido lo había traicionado, que le había robado su parte de una empresa que habían construido juntos. Pero yo pensaba que eran solo historias de un hombre amargado. Nuria abrió la primera carpeta y empujó los documentos hacia Andrés Castillo. No eran solo historias. Andrés Castillo leyó los documentos con creciente shock. Contratos, correspondencia legal, registros financieros, todo estaba ahí. La historia completa de cómo su abuelo había sido sistemáticamente estafado por su socio. «No entiendo», murmuró Andrés Castillo. «¿Cómo tiene usted estos documentos?» Nuria respiró profundo. «Porque Emilio Garrido era mi abuelo». El silencio que siguió fue ensordecedor. Andrés Castillo levantó la vista de los documentos, mirando a Nuria como si nunca la hubiera visto antes. «Usted es...» «Soy Nuria Garrido, heredera de Industrias Garrido, la empresa que mi abuelo le robó al suyo». Andrés Castillo sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. «Eso significa que usted es una de las mujeres más ricas de México, sí». Andrés Castillo se levantó bruscamente de la mesa, caminando hacia la ventana como un animal enjaulado. «¿Por qué? ¿Por qué me está diciendo esto? Porque no puedo vivir con esta mentira. Porque mi riqueza está construida sobre el sufrimiento de su familia. Porque...» Nuria hizo una pausa, luchando con sus propias emociones. «Porque creo que el universo lo puso en mi camino por una razón». «¿Qué razón?» Nuria abrió la segunda carpeta. «Para que yo pudiera hacer esto». Andrés Castillo se acercó y vio documentos legales, contratos, papeles con el membrete de abogados caros. Cuando comenzó a leer, sus piernas casi cedieron. Eso es una transferencia de 1.000 millones de pesos. Es el 45% de Industrias Garrido, la parte que legalmente le pertenece a su familia. Andrés Castillo se dejó caer en la silla, temblando. «Esto no puede ser real. Es completamente real. Mis abogados confirmaron que la maniobra que utilizó mi abuelo fue ilegal. Técnicamente, ustedes nunca perdieron sus derechos sobre la empresa. Pero yo vivo en la calle, no tengo nada. ¿Por qué haría esto?» Nuria lo miró directamente a los ojos. «Porque ayer un hombre sin hogar me ayudó sin esperar nada a cambio. Porque ese mismo hombre, cuando se enteró de que yo tenía dinero, no trató de aprovecharse de mí. Porque ese hombre ha pasado 3 años tratando de convertirse en una mejor persona, y creo que lo ha logrado. Nuria, esto es demasiado. Yo no puedo». «Andrés Castillo, escúcheme. Esta no es caridad. Esto es justicia. Justicia que llegó 70 años tarde, pero justicia al fin». Andrés Castillo miraba los documentos como si fueran radiactivos. 1.000 millones de pesos. Era más dinero del que podía imaginar. Era suficiente para cambiar no solo su vida, sino las vidas de todos los habitantes de la calle que conocía. ¿Y qué quiere a cambio? Nada. «Nuria,
Nadie da 1.000 millones de pesos sin querer algo a cambio. Nuria sonrió tristemente. Tal vez es por eso que necesitaba conocer a alguien como usted, para recordar que existen personas que dan sin esperar nada a cambio. Andrés Castillo se levantó nuevamente. Caminando por el café mientras procesaba la información, otros clientes comenzaban a mirarlo, claramente incómodos con la presencia de un hombre sin hogar, obviamente angustiado en su espacio seguro. Nuria, hay algo que no entiendo. Si usted es tan rica, ¿por qué maneja un Tsuru viejo? ¿Por qué se viste tan normal? Porque aprendí que tener dinero cambia cómo la gente te ve. Todos quieren algo de ti. A nadie te ve como una persona real. Por eso vivo de manera discreta. Por eso manejo autos modestos, para poder tener encuentros reales con personas reales. Como conmigo, exactamente como con usted. Andrés Castillo regresó a la mesa, pero no se sentó. Nuria, necesito preguntarle algo y necesito que sea completamente honesta conmigo. Por supuesto, ¿esto es porque se siente culpable por lo que hizo su abuelo o es porque siente algo más por mí? La pregunta colgó en el aire como una bomba sin explotar. Nuria había estado esperando esta pregunta, pero no estaba preparada para lo difícil que sería responderla honestamente. Al principio era culpa, admitió. Cuando descubrí quién era usted, mi primera reacción fue horror de que mi familia hubiera destruido la suya. Pero después, ¿después qué? Después me di cuenta de que me había enamorado de usted. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta, creando ondas que se extendieron por todo el café. Andrés Castillo sintió como si hubiera sido golpeado por un rayo. ¿Qué? Me enamoré del hombre que rechazó mi dinero, del hombre que me trató como a una persona normal, del hombre que ha pasado años tratando de ser mejor de lo que era. Nuria, usted no me conoce realmente, no sabe de qué soy capaz. Sé que es capaz de ayudar a una extraña sin esperar nada a cambio. Sé que es capaz de vivir en las calles y mantener su dignidad. Sé que es capaz de ser completamente honesto sobre sus errores pasados. Para mí, eso dice todo lo que necesito saber. Andrés Castillo se sentó finalmente, mirando los documentos que podrían cambiar su vida. Nuria, esto es una locura. Usted me conoció ayer. A veces el corazón sabe cosas que la mente tarda años en entender. ¿Y si acepto esto y resulto ser un desastre? ¿Y si tomo el dinero y desaparezco? ¿Y si soy exactamente el tipo de persona que toda su vida le ha enseñado a evitar? Entonces habré cometido un error, pero prefiero cometer el error de confiar demasiado que el error de no confiar lo suficiente. Andrés Castillo miró por la ventana del café, viendo la vida normal de la gente normal pasando por la calle, estudiantes con sus mochilas, madres empujando carriolas, oficinistas hablando por teléfono. Toda esa gente vivía en un mundo donde las decisiones tenían consecuencias predecibles, donde las acciones tenían lógica. Lo que Nuria le estaba ofreciendo pertenecía a un universo diferente, un universo donde las coincidencias imposibles sucedían y donde los actos de bondad eran recompensados con fortunas. Nuria, necesito tiempo para pensar en esto. Por supuesto, tómese todo el tiempo que necesite. Y mientras tanto, me gustaría conocerlo mejor, al verdadero Andrés Castillo Gutiérrez. Andrés Castillo la miró con una mezcla de gratitud y terror. ¿Está segura de eso? Porque una vez que conozca al verdadero Andrés Castillo, tal vez se arrepienta de esta oferta. Estoy dispuesta a correr ese riesgo. Salieron del café juntos, caminando lentamente hacia donde Nuria había estacionado su Tsuru. El contraste entre ellos era evidente para cualquiera que los viera. Una mujer bien vestida, caminando junto a un hombre que claramente vivía en la calle. Andrés Castillo, dijo Nuria cuando llegaron al auto. ¿Puedo llevarle a algún lado? Gracias, pero prefiero caminar. Necesito tiempo para pensar. Entiendo, nos podemos ver mañana. ¿Dónde? ¿Qué le parece si le muestro mi mundo? Venga a mi casa para cenar. Andrés Castillo la miró como si hubiera perdido la razón. Nuria, yo no puedo ir a su casa. No tengo ropa apropiada, no sé cómo comportarme en su mundo. Mi mundo necesita más personas como usted. Y en cuanto a la ropa, Nuria sacó su cartera y le extendió 500 pesos. Por favor, compre algo que lo haga sentir cómodo. Andrés Castillo miró el dinero sin tomarlo. No puedo aceptar esto. No es un regalo, es un préstamo. Págamelo cuando pueda. Finalmente, Andrés Castillo tomó el dinero. ¿A qué hora? A las 7 le daré la dirección mañana.
Esa noche, Andrés Castillo se quedó despierto bajo el puente, mirando las estrellas que apenas se podían ver entre las luces de la ciudad. En su mochila tenía dos cosas que habían cambiado su mundo: 500 pesos y la dirección de una mansión en las Lomas. También tenía preguntas que no sabía cómo responder. ¿Era posible que después de años de sufrimiento, la vida finalmente le estuviera dando una oportunidad? ¿O esto era demasiado bueno para ser verdad? Más importante aún, ¿quién era él realmente? El Andrés Castillo que había cometido errores años atrás, el Alfonso que había fingido ser durante 3 años, o alguien completamente nuevo, forjado por el dolor y refinado por la supervivencia. A 3 kilómetros de distancia, en su mansión de las Lomas, Nuria tampoco podía dormir. Había tomado la decisión más grande de su vida basándose en un encuentro de 24 horas con un hombre que vivía en la calle. Todos los principios financieros que había aprendido le decían que esto era una locura, pero su corazón le decía algo diferente. Su corazón le decía que algunas decisiones no se pueden tomar con la cabeza. «Carmen», le dijo a su asistente personal que había venido a revisar que todo estuviera bien para la cena del día siguiente, «¿crees que estoy cometiendo un error?» Carmen, que había conocido a Nuria desde niña, la miró con esos ojos sabios que habían visto décadas de drama familiar. «Señorita Nuria, en 30 años trabajando para esta familia, la he visto tomar muchas decisiones. Algunas fueron inteligentes, otras fueron seguras, otras fueron rentables. Pero esta es la primera vez que la veo tomar una decisión con el corazón». Eso no responde mi pregunta. Sí la responde. Los errores que uno comete con la cabeza son errores de cálculo. Los errores que uno comete con el corazón son errores de esperanza. Y prefiero vivir con errores de esperanza que con aciertos de frialdad. Al día siguiente, Andrés Castillo se despertó con una misión. Los 500 pesos que Nuria le había dado eran más dinero del que había tenido junto en meses. Podría comprar comida para una semana, o podría invertirlos en ropa que lo hiciera sentir humano nuevamente. Eligió sentirse humano. Fue a un centro comercial de segunda mano en el centro, donde pudo encontrar unos pantalones de vestir negros, una camisa blanca que solo tenía una pequeña mancha que casi no se notaba, y unos zapatos de cuero que habían visto mejores días, pero que seguían siendo presentables. También pagó por un corte de cabello y una rasura en una barbería barata. Cuando se miró en el espejo, por primera vez en 3 años, vio algo parecido al hombre que había sido antes del accidente. A las 6:30 de la tarde, Andrés Castillo estaba parado frente a la entrada de una zona residencial exclusiva de las Lomas, sintiéndose como un impostor en su ropa nueva. El guardia de seguridad lo miró con desconfianza hasta que Andrés Castillo mencionó el nombre de Nuria Garrido. Inmediatamente, la actitud del guardia cambió completamente. «Disculpe, señor Gutiérrez, la señorita Garrido nos informó que vendría. Por favor, siga derecho hasta la casa número 27». Mientras caminaba por las calles perfectamente mantenidas del fraccionamiento, Andrés Castillo se sintió como si hubiera entrado a otro planeta. Las casas eran enormes, con jardines que parecían obras de arte y autos que costaban más que lo que la mayoría de la gente ganaba en toda su vida. La casa número 27 era una mansión de estilo colonial, con muros blancos y tejas rojas, rodeada por jardines que parecían sacados de una revista. Andrés Castillo se detuvo frente a la puerta principal. Respirando profundo antes de tocar el timbre, Carmen abrió la puerta y su cara se iluminó con una sonrisa maternal. «Usted debe ser Andrés Castillo. Soy Carmen, la asistente de la señorita Nuria. Pase, por favor». El interior de la casa era elegante pero no ostentoso, muebles de madera fina, arte mexicano en las paredes y una calidez que hablaba de un hogar real, no solo de una exhibición de riqueza. «La señorita Nuria está terminando una llamada de trabajo. Mientras tanto, ¿le gustaría algo de beber?» «Agua está bien, gracias». Carmen lo guió hacia una sala que era más grande que cualquier lugar donde Andrés Castillo hubiera vivido jamás. Se sentó en el borde de un sofá que probablemente costaba más que un auto, sintiéndose completamente fuera de lugar. «Andrés Castillo». La voz de Nuria lo hizo voltear. Ella bajaba las escaleras, vestida con jeans y una blusa sencilla, pero se veía elegante sin esfuerzo. «Nuria, gracias por invitarme. Gracias por venir. Se ve muy bien. ¿Cómo se siente?» «Como si estuviera fingiendo ser alguien que no soy».
Nuria se rió. Bienvenido a mi mundo. La mitad del tiempo me siento igual. La cena fue servida en un comedor que podría haber acomodado a 20 personas, pero Carmen había preparado una mesa íntima para 2. La comida era deliciosa. Chiles en nogada preparados por la propia Carmen, pero Andrés Castillo apenas pudo probarla. Estaba demasiado nervioso, demasiado consciente de dónde estaba y con quién. Andrés Castillo, dijo Nuria después de que Carmen sirviera el postre. Parece muy tenso, ¿está bien? Es que esto es muy surrealista. Hace 2 días dormía bajo un puente. Ahora estoy cenando en una mansión con una millonaria que me está ofreciendo más dinero del que puedo imaginar. ¿Y cómo se siente al respecto? Aterrado. ¿De qué? De que sea demasiado bueno para ser verdad. De que esto sea algún tipo de broma cruel. De que me despierte y todo haya sido un sueño. Nuria se inclinó hacia adelante. Andrés Castillo, ¿puedo contarle algo sobre mi vida? Por supuesto. Heredé esta fortuna cuando tenía 25 años. Mi padre murió en un accidente de avión. Mi madre había muerto años antes de cáncer. De repente, me encontré controlando un imperio que no había construido, rodeada de personas que solo me veían como una oportunidad. Debe haber sido difícil. Era una pesadilla. Cada relación que trataba de formar estaba envenenada por el dinero. Los hombres que me cortejaban querían mi fortuna. Los amigos que hacía querían favores. Incluso mi familia extendida me veía como una fuente de dinero. ¿Y entonces qué hizo? Me volví muy buena fingiendo ser alguien más. Aprendí a ocultar mi riqueza, a vestirme de manera modesta, a manejar autos viejos, todo para poder tener interacciones reales con personas reales, como conmigo, como con usted, Andrés Castillo. Cuando me ayudó con el auto y rechazó mi dinero, fue la primera vez en años que alguien me trató como a una persona normal. No tenía idea de quién era yo, no quería nada de mí, solo quería ayudar. Pero ahora sabe quién soy realmente, sabe sobre mis errores, sobre las mentiras que he vivido. Y usted sabe quién soy yo realmente. Conoce mis secretos, mi soledad, mi necesidad desesperada de conexión humana genuina. Se miraron a través de la mesa. 2 personas que habían pasado años escondiéndose de sí mismas y del mundo, reconociéndose mutuamente. Nuria, dijo Andrés Castillo finalmente, ¿qué pasaría si acepto su oferta y esto no funciona? ¿Y si el dinero me cambia? ¿Y si me convierto en alguien que usted no reconoce? Entonces aprenderemos juntos cómo manejar eso. Juntos. Andrés Castillo, lo que siento por usted no depende del dinero. Me enamoré del hombre que encontré en la calle, no del hombre que podría llegar a ser con una fortuna. ¿Y si yo no siento lo mismo por usted? Era una pregunta brutal en su honestidad, pero necesaria. Entonces, aún así, quiero que tenga lo que le pertenece por derecho. La justicia no depende del amor, Andrés Castillo. Su familia fue robada. Eso es un hecho independiente de lo que pase entre nosotros. Andrés Castillo se quedó en silencio durante largos minutos, mirando alrededor del comedor elegante, procesando todo lo que había escuchado. ¿Puedo ver los documentos otra vez? Nuria fue a buscar las carpetas y las puso frente a él. Andrés Castillo leyó cada página cuidadosamente, entendiendo finalmente la magnitud de lo que había perdido su familia y lo que Nuria le estaba ofreciendo recuperar. 1.000 millones de pesos, murmuró. Es solo el comienzo. Con buena administración, esa parte de la empresa podría generar 100 millones al año. ¿Y usted qué ganaría con esto? Paz mental, justicia para su familia y tal vez, hizo una pausa, tal vez una oportunidad de construir algo real con alguien que me ve como Nuria, no como una cuenta bancaria. Andrés Castillo cerró la carpeta y miró a Nuria directamente a los ojos. ¿Hay algo más que necesita saber sobre mí antes de que tome una decisión final? ¿Qué? Las estafas que hice antes del accidente, una de ellas involucró a una viuda anciana. Le quité los ahorros de toda su vida, 50,000 pesos que ella necesitaba para pagar su tratamiento médico. Nuria sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Qué pasó con ella? Murió 6 meses después, no pudo pagar su tratamiento. El silencio que siguió fue devastador. Nuria procesaba esta información, tratando de reconciliar al hombre que había conocido con la historia que acababa de escuchar. ¿Alguna vez trató de devolver el dinero? Para cuando tuve la posibilidad, ella ya había muerto, y después del accidente, bueno, no tenía nada que devolver. ¿Se arrepiente?
todos los días de mi vida, es la razón principal por la que traté de convertirme en Alfonso. Alfonso nunca habría hecho algo así. Nuria se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, mirando hacia el jardín iluminado. Andrés Castillo esperó, sabiendo que había revelado la información que podría destruir cualquier posibilidad de futuro entre ellos. «Andrés Castillo», dijo finalmente sin voltear, «el hombre que me ayudó hace 2 días. Habría estafado a esa anciana. Jamás. El hombre que rechazó mi dinero habría tomado los ahorros de una viuda. Nunca. Entonces tal vez la pregunta no es quién era usted hace 5 años, sino quién es usted hoy». Andrés Castillo sintió lágrimas formándose en sus ojos. «Nuria, no merezco su perdón. No me corresponde a mí perdonarlo, Andrés Castillo, pero sí me corresponde decidir si creo en el hombre que es ahora. ¿Y cree en él?». Nuria se volteó para mirarlo. «Creo en el hombre que me confesó su peor secreto, sabiendo que podría perder todo. Creo en el hombre que ha pasado 3 años tratando de redimirse. Creo en el hombre que vive en la calle, pero mantiene su dignidad intacta. Pero la anciana no puede ser salvada. Andrés Castillo, pero con 1.000 millones de pesos, usted podría salvar a miles de ancianos. Podría asegurarse de que lo que le pasó a ella nunca le pase a nadie más». La idea golpeó a Andrés Castillo como un rayo. Venganza no contra los que lo habían lastimado, sino redención a través de ayudar a otros que habían sido lastimados como él. ¿Usted realmente cree que yo podría hacer eso? Creo que es exactamente el tipo de cosa que haría el hombre en el que Andrés Castillo Gutiérrez se ha convertido. Andrés Castillo se levantó de la mesa y caminó hacia donde estaba Nuria. Por primera vez desde que se habían conocido, la tocó, tomando sus manos entre las suyas. «Nuria, si acepto esto, quiero que sepa que no será solo por el dinero. Será porque creo en la mujer que está dispuesta a apostar 1.000 millones de pesos en un hombre como yo. Eso significa que acepta. Significa que quiero intentarlo juntos». Nuria sintió como si un peso enorme hubiera sido levantado de sus hombros. «¿Está seguro? Nunca he estado más asustado en mi vida, pero sí, estoy seguro». Se besaron por primera vez en esa sala elegante. 2 personas rotas que habían encontrado en el otro la posibilidad de estar completos nuevamente. Era un beso lleno de promesas imposibles y esperanzas frágiles, pero también de algo que ninguno de los dos había sentido en años. Amor verdadero. Cuando se separaron, Nuria tenía lágrimas en los ojos. «Andrés Castillo, hay algo más que necesita saber». «¿Qué?». «Mi primo Eduardo va a luchar contra esto con todo lo que tiene. Él esperaba heredar todo cuando yo muriera sin hijos. No va a permitir que esto pase sin una batalla». «¿Qué tan fea puede ponerse esa batalla?». «Muy fea. Eduardo tiene recursos, contactos, influencia política. Va a tratar de destruirlo si es necesario para proteger su herencia». Andrés Castillo pensó en esto por un momento. «Nuria, he vivido en las calles durante 3 años. He sobrevivido a cosas que quebrarían a la mayoría de la gente. No le tengo miedo a su primo, pero sí debería tenerle miedo. Eduardo no juega limpio. Entonces tendremos que ser más inteligentes que él». Esa noche, Andrés Castillo no durmió bajo el puente. Nuria insistió en que se quedara en una de las habitaciones de huéspedes de la mansión. Era la primera vez en 3 años que dormía en una cama real, entre sábanas limpias, con un techo sólido sobre su cabeza. Pero no pudo dormir, no por la comodidad inusual, sino por la magnitud de lo que había aceptado. En 24 horas, su vida había cambiado completamente. Ya no era Alfonso fingiendo ser Andrés Castillo. Andrés Castillo fingiendo ser Alfonso era simplemente él mismo, con todo lo que eso implicaba. A 3 habitaciones de distancia, Nuria tampoco podía dormir. Había tomado la decisión más importante de su vida, y aunque estaba segura de que era lo correcto, también sabía que había abierto una caja de Pandora que no podría cerrar jamás. Al día siguiente, comenzaría el proceso legal para transferir los bienes. Eduardo sería notificado. La prensa eventualmente se enteraría. Sus vidas privadas se convertirían en espectáculo público, pero por primera vez en años, ninguno de los dos se sentía solo, y a veces, eso es suficiente para enfrentar cualquier tormenta que pueda venir. A las 6 de la mañana, el teléfono de Nuria sonó con la insistencia de una emergencia. Era Carmen, y su voz tenía un tono que Nuria no había escuchado en años. Pánico puro.
Señorita Nuria, necesita venir a la oficina inmediatamente. Su primo Eduardo está aquí con abogados y periodistas. Dice que va a exponerla por fraude si no cancela la transferencia de bienes inmediatamente. Nuria sintió como si agua helada corriera por sus venas. ¿Cómo se enteró tan rápido? No lo sé, pero está furioso. Amenaza con llamar a la policía, con acusarla de manipulación mental, con todo lo que se le ocurre. Dile que llego en 1 hora. Nuria colgó y corrió hacia la habitación donde dormía Andrés Castillo. Tocó suavemente la puerta antes de entrar. Lo encontró despierto, parado junto a la ventana, ya vestido con la ropa del día anterior. «Buenos días», dijo él. «¿Problemas?» Eduardo ya se enteró. Está en la oficina con abogados y periodistas, amenazando con destruirnos si no cancelo la transferencia. Andrés Castillo se volteó hacia ella, y Nuria vio algo en sus ojos que no había visto antes. Determinación fría, calculada. Era como si el hombre que había sobrevivido 3 años en las calles hubiera despertado completamente. ¿Qué tan sucio está dispuesto a jugar Eduardo? Muy sucio, tiene contactos en todos lados, políticos, jueces, medios de comunicación. Si quiere destruir su reputación, puede hacerlo. Andrés Castillo asintió lentamente. Entonces tendremos que llegar antes que él. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que vamos a contar nuestra historia antes de que él pueda contar la suya. Pero primero, necesito hacer algo. Andrés Castillo tomó el teléfono de Nuria y marcó un número que conocía de memoria. «Don Ramiro, soy Alfonso. Digo, Andrés Castillo. Necesito un favor muy grande». 1 hora después, Andrés Castillo y Nuria llegaron al edificio corporativo de Industrias Garrido en Polanco. Era un rascacielos de cristal y acero que se alzaba hacia el cielo como un monumento al poder económico. Andrés Castillo nunca había estado en un lugar así, pero caminó hacia el lobby como si fuera dueño del edificio. Lo que Eduardo no esperaba era que llegaran acompañados. Don Ramiro estaba ahí, con su mejor camisa dominiguera y una dignidad que solo los hombres trabajadores conocen. Joaquín, el desempleado que vivía en las calles, había conseguido prestada una camisa limpia y estaba parado derecho como un soldado. Carmen, la vendedora de tamales, sostenía un ramo de flores como si fuera a una boda. Y había más gente, docenas de personas que Andrés Castillo había ayudado durante sus años en la calle, madres solteras a quienes les había reparado sus autos gratis, ancianos a quienes había defendido de rateros, niños a quienes había enseñado a arreglar bicicletas. «¿Qué es esto?», preguntó Nuria asombrada. «Es mi testimonio», respondió Andrés Castillo. «Eduardo puede traer abogados y periodistas. Yo traje a la gente que realmente me conoce». Subieron todos juntos en los elevadores hacia el piso ejecutivo. Los empleados de oficina los miraban con curiosidad y algunos con desprecio obvio. Era claro que este grupo no pertenecía a ese mundo de trajes caros y reuniones en salas de juntas. Cuando las puertas del elevador se abrieron en el piso 35, encontraron el pasillo lleno de periodistas con cámaras y micrófonos. Eduardo había convocado una conferencia de prensa improvisada. Eduardo Garrido era un hombre de 38 años, alto y elegante, con el tipo de confianza que solo da nacer en una familia rica. Vestía un traje que costaba más que lo que la mayoría de la gente ganaba en un año y tenía la sonrisa depredadora de alguien que estaba a punto de destruir a sus enemigos. «Damas y caballeros de la prensa», estaba diciendo Eduardo cuando vio llegar a Nuria y Andrés Castillo, «están siendo testigos del mayor fraude en la historia empresarial de México. Mi prima, Nuria Garrido, está siendo manipulada por un estafador profesional que se hace pasar por... ¿Por quién me hago pasar, Eduardo?», interrumpió Andrés Castillo, caminando directamente hacia las cámaras. El silencio que siguió fue eléctrico. Eduardo no había esperado que Andrés Castillo se presentara voluntariamente frente a los medios. «Señoras y señores», continuó Andrés Castillo, sin intimidarse por las cámaras. «Mi nombre es Andrés Castillo Gutiérrez. Durante los últimos 3 años he vivido en las calles de esta ciudad. Y sí, es verdad que una vez fui un estafador». Los periodistas se agitaron como tiburones que habían olido sangre en el agua. Eduardo sonrió, pensando que Andrés Castillo acababa de suicidarse mediáticamente. «Pero», continuó Andrés Castillo, levantando la voz, «también es verdad que soy el nieto de Roberto Gutiérrez, el hombre a quien la familia Garrido le robó su parte de esta empresa hace 70 años. Ahora fue el turno de Eduardo de palidecer.
Don Ramiro, dijo Andrés Castillo haciendo una seña, ¿podría decirle a estas personas quién soy yo realmente? Don Ramiro se acercó a los micrófonos con la dignidad natural de un hombre que había trabajado honestamente toda su vida. Yo conozco a este muchacho desde hace 3 años, dijo con voz clara. Lo he visto dormir bajo puentes, pero nunca lo he visto robarle a nadie. Lo he visto con hambre, pero siempre compartiendo lo poco que tenía. Este hombre me reparó mi bicicleta gratis cuando no tenía dinero para comer. Joaquín, llamó Andrés Castillo. Joaquín se acercó nerviosamente, pero habló con convicción. Andrés Castillo me enseñó a reparar motores para que pudiera buscar trabajo. Nunca me pidió nada a cambio. Cuando mi hija se enfermó, él organizó una colecta entre todos los que vivimos en la calle para ayudarme con los gastos médicos. Una por una, las personas que Andrés Castillo había ayudado durante años contaron sus historias. Historias de bondad, de generosidad, de un hombre que había perdido todo pero que había encontrado su humanidad en las calles. Los periodistas comenzaron a hacer preguntas diferentes. Ya no era una historia sobre un estafador manipulando a una heredera rica. Era una historia sobre justicia, redención y amor verdadero, señor Gutiérrez, preguntó una reportera. ¿Es verdad que la señorita Garrido le está transfiriendo 1.000 millones de pesos? Es verdad, respondió Andrés Castillo, pero no es un regalo. Es el pago de una deuda que su familia tiene con la mía desde hace 70 años. ¿Y qué planea hacer con ese dinero? Andrés Castillo miró a Nuria, quien asintió con una sonrisa. Vamos a crear la Fundación Roberto Gutiérrez, dedicada a ayudar a personas sin hogar a encontrar trabajo y vivienda digna. También vamos a establecer un fondo para víctimas de fraudes financieros, como la anciana a quien yo estafé hace años. Usted admite haber cometido fraudes. Admito haber sido una mala persona hace años, pero también digo que la gente puede cambiar, que los errores del pasado no tienen que definir el futuro. Eduardo intentó retomar el control de la narrativa. Todo esto es una farsa. Este hombre está manipulando a mi prima. Eduardo, dijo Nuria tomando un micrófono. La única persona que ha tratado de manipularme durante años has sido tú, esperando que muriera sin hijos para heredar todo, presionándome para que no me casara, para que no tuviera una vida propia. Nuria, estás cometiendo un error que destruirá a nuestra familia. No, Eduardo, estoy corrigiendo un error que nuestra familia cometió hace 70 años. La conferencia de prensa se extendió por 2 horas. Al final, la narrativa había cambiado completamente. Ya no era la historia de una heredera ingenua siendo estafada, sino la historia de una mujer valiente corrigiendo las injusticias del pasado y encontrando el amor verdadero en el proceso. Cuando terminó, Andrés Castillo y Nuria se encontraron solos en la oficina ejecutiva de ella. Las vistas de Ciudad de México se extendían hasta el horizonte, un recordatorio de cuán alto habían llegado desde las calles donde se habían conocido. ¿Cómo se siente?, preguntó Nuria. Como si acabara de saltar de un avión sin paracaídas, respondió Andrés Castillo, pero también como si finalmente estuviera volando. Eduardo no va a rendirse fácilmente. Lo sé, pero ya no estamos solos en esto. Tenía razón. En los días siguientes la historia se volvió viral. Justicia para los Gutiérrez comenzó a trending en redes sociales. Periodistas investigaron la historia original del fraude a Roberto Gutiérrez y encontraron evidencia adicional de las maniobras ilegales de Emilio Garrido. Más importante aún, comenzaron a llegar donaciones para la fundación que planeaban crear. Pequeñas cantidades de personas comunes que se habían identificado con la historia de redención de Andrés Castillo. Una semana después, los documentos legales fueron firmados. Andrés Castillo Gutiérrez se convirtió oficialmente en dueño del 45% de Industrias Garrido, en papel. Ahora era uno de los hombres más ricos de México. Pero esa noche, eligió dormir en la habitación de huéspedes de la casa de Nuria. No por el lujo, sino porque era donde se sentía en casa. ¿En qué piensas?, le preguntó Nuria mientras cenaban en la cocina. Una cena sencilla preparada por Carmen. Pienso en mi abuelo Roberto, en cómo luchó toda su vida por justicia y nunca la vio. Me pregunto si puede verme ahora. Estoy segura de que puede, y estoy segura de que está orgulloso. ¿Y tu abuelo Emilio? ¿Crees que él también nos está viendo? Nuria pensó cuidadosamente antes de responder. Creo que tal vez esta era la única manera de que ambas familias pudieran sanar. Mi abuelo cometió un error terrible, pero tal vez era necesario que pasaran 70 años
para que alguien de nuestra familia tuviera el valor de corregirlo. No te arrepientes. Jamás, Andrés Castillo, tú me devolviste algo que había perdido hace años. ¿Qué? La capacidad de sentirme orgullosa de quién soy. Se casaron 3 meses después, en una ceremonia pequeña e íntima en la iglesia de San Hipólito, donde Andrés Castillo había comido durante años en el comedor comunitario. Los invitados fueron las personas que realmente importaban: don Ramiro, Joaquín, Carmen, las monjas que habían alimentado a Andrés Castillo y docenas de personas que habían conocido al verdadero hombre detrás de las cicatrices y la ropa rasgada. Eduardo no fue invitado, pero envió una demanda legal tratando de anular el matrimonio por coerción emocional. La demanda fue desestimada cuando el juez revisó toda la evidencia del caso original de Roberto Gutiérrez. La Fundación Roberto Gutiérrez abrió sus puertas 6 meses después de la boda. En el primer año había ayudado a más de 500 personas sin hogar a encontrar trabajo y vivienda. También había establecido un programa de microcréditos para pequeños empresarios y un fondo de emergencia para víctimas de fraudes. Andrés Castillo se convirtió en la cara pública de la fundación, compartiendo su historia en universidades, conferencias empresariales y programas de televisión. Su mensaje era simple: la redención es posible, pero requiere trabajo constante y honestidad brutal consigo mismo. Nuria siguió dirigiendo Industrias Garrido, pero ahora con un propósito diferente. La empresa comenzó a implementar programas de responsabilidad social que empleaban a personas en situación de vulnerabilidad y que apoyaban a comunidades marginadas. 2 años después de su primer encuentro en Insurgentes, Andrés Castillo y Nuria estaban parados en la azotea de su casa nueva, una casa modesta en la colonia Roma, lejos del lujo ostentoso, pero cómoda y llena de amor, viendo el atardecer sobre Ciudad de México. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido tu vida si no hubieras parado a ayudarme ese día?, preguntó Nuria. Todos los días, respondió Andrés Castillo. Probablemente seguiría viviendo bajo el puente, reparando autos de vez en cuando, sobreviviendo día a día. Y eso te asusta. Lo que me asusta es pensar que casi no me detuve. Estuve a punto de seguir caminando porque pensé que una mujer como tú no querría la ayuda de alguien como yo. Y yo casi no acepto tu ayuda porque pensé que un hombre como tú podría ser peligroso. Se rieron de la ironía. 2 personas que habían estado a segundos de perderse para siempre, salvadas solo por la decisión mutua de arriesgar la confianza. Andrés Castillo, dijo Nuria, tomando su mano. Tengo algo que decirte. ¿Qué? ¿Estamos esperando un bebé? Andrés Castillo sintió como si su corazón fuera a explotar. Después de perderlo todo, después de años pensando que no merecía felicidad, la vida le estaba dando la oportunidad de ser padre. Un bebé, 2 bebés, son gemelos. Andrés Castillo la cargó en brazos, girando con ella en la azotea mientras reían como niños. Abajo, la ciudad se extendía en todas las direcciones. Millones de personas viviendo sus propias historias de amor y pérdida, de esperanza y desesperación. Niño o niña, uno de cada uno, un niño y una niña. ¿Ya pensaste en nombres? Roberto por tu abuelo y Esperanza, porque eso es lo que nos dimos el uno al otro. Esa noche, mientras Andrés Castillo acariciaba el vientre a un plano de Nuria, pensó en el increíble viaje que había sido su vida. Había comenzado como un hombre roto, había fingido ser su hermano muerto, había vivido en las calles, había encontrado el amor, había recuperado su herencia, y ahora iba a ser padre. ¿En qué piensas?, murmuró Nuria medio dormida. En que a veces la vida tiene que romperte completamente antes de poder reconstruirte en algo mejor. ¿Y en qué más? En que voy a contarles a nuestros hijos sobre el día que su papá conoció a su mamá, sobre cómo un auto descompuesto en Insurgentes cambió 2 vidas para siempre. ¿Y cuál va a ser la moraleja de esa historia? Andrés Castillo pensó por un momento que nunca sabes cuándo un simple acto de bondad va a cambiar tu destino, que el amor verdadero puede sobrevivir a cualquier secreto del pasado, y que a veces perder todo es la única manera de encontrar lo que realmente importa. 6 meses después, Roberto y Esperanza Gutiérrez Garrido llegaron al mundo en un día soleado de primavera. Andrés Castillo los sostuvo en sus brazos. Estos pequeños milagros que representaban no solo su futuro, sino la sanación completa del pasado. Don Ramiro fue el primer visitante no familiar en el hospital.
Llegó con flores y con lágrimas en los ojos. «Mijo», le dijo a Andrés Castillo, «¿te acuerdas de lo que te dije el día que conociste a Nuria, que mañana siempre puede ser mejor que hoy?» «Me acuerdo. Pues mírense ahora, de dormir bajo puentes a tener una familia hermosa y cambiar la vida de cientos de personas. Si esto no es prueba de que los milagros existen, no sé qué lo es». 5 años después, Andrés Castillo se despertó en la misma casa modesta de la Roma Norte, pero ahora llena de risas de niños, juguetes esparcidos por el suelo y el caos hermoso de una familia feliz. Roberto y Esperanza, ahora de 4 años, lo despertaron saltando en su cama como hacían cada sábado por la mañana. «Papá, papá, cuéntanos la historia otra vez», gritaba Roberto, un niño idéntico a como había sido Andrés Castillo de pequeño. «La historia de cómo conociste a mamá», añadía Esperanza, que había heredado los ojos verdes de Nuria y su sonrisa luminosa. El Andrés Castillo los cargó a ambos, uno en cada brazo, y comenzó la historia que ya se había vuelto leyenda familiar. Había una vez un hombre que había perdido todo en la vida, pero que no había perdido su bondad. Mientras contaba la historia, Nuria se asomó desde la puerta, escuchando con una sonrisa. Nunca se cansaba de escuchar esa historia, porque cada vez que Andrés Castillo la contaba, descubría nuevos detalles, nuevos significados. «¿Y después qué pasó, papá?», preguntaba siempre Roberto en la misma parte. «Después descubrimos que a veces el destino trabaja de maneras misteriosas, que a veces las personas que más necesitamos aparecen exactamente cuando las necesitamos». «¿Y vivieron felices para siempre?», preguntaba Esperanza. «Vivieron felices para siempre», confirmaba Andrés Castillo, «pero no porque no tuvieran problemas, sino porque aprendieron que enfrentar los problemas juntos es mucho mejor que enfrentarlos solos». Esa tarde, toda la familia fue a visitar la tumba de Roberto Gutiérrez en el Panteón de Dolores. Era una tradición que habían establecido, llevar flores cada mes y contarle al abuelo bisabuelo sobre los logros de la fundación. «Abuelo Roberto», le dijo Andrés Castillo a la lápida, mientras los niños jugaban entre las flores. «La fundación ayudó a 700 familias este año. Construimos 3 centros de capacitación laboral y establecimos un programa de becas universitarias. Creo que estarías orgulloso». Mientras caminaban de regreso al auto, Roberto, el niño, hizo una pregunta que sorprendió a sus padres. «Papá, ¿por qué el abuelo Emilio fue malo con el abuelo Roberto?». Era la primera vez que hacía esa pregunta, y Andrés Castillo se arrodilló para estar a su altura. «Mijo, a veces las personas toman decisiones equivocadas porque tienen miedo. El abuelo Emilio tenía miedo de no tener suficiente dinero, entonces tomó dinero que no era suyo. Pero eso está mal. Sí, está muy mal. Pero ¿sabes qué es lo más importante de esa historia? Que nosotros corregimos ese error, que aunque algo malo haya pasado hace muchos años, siempre es posible hacer lo correcto. Y por eso ayudamos a la gente en la fundación». «Exactamente. Ayudamos a la gente porque queremos que el mundo sea un lugar mejor». Esperanza, que había estado escuchando la conversación, añadió su propia perspectiva con la sabiduría inocente de los niños. «Papá, ¿tú crees que el abuelo Emilio y el abuelo Roberto son amigos ahora en el cielo?». Andrés Castillo miró a Nuria, quien sonrió y asintió. «¿Sabes qué, mi amor? Creo que sí. Creo que cuando las personas mueren, entienden cosas que no entendían cuando estaban vivas. Y creo que nuestro amor los ayudó a hacer las paces». Esa noche, después de acostar a los niños, Andrés Castillo y Nuria se sentaron en su pequeño jardín, bajo las estrellas que ahora sí se podían ver desde su casa alejada del centro de la ciudad. «¿Alguna vez te arrepientes?», le preguntó Andrés Castillo, una pregunta que hacía de vez en cuando. ¿De qué? De haber arriesgado todo por un hombre que vivía en la calle. Andrés Castillo Gutiérrez, después de 5 años de matrimonio, 2 hijos hermosos, una fundación que ha cambiado miles de vidas y más amor del que pensé que era posible sentir. ¿En serio me preguntas si me arrepiento? Es que a veces todavía no puedo creer que todo esto sea real». Nuria se acurrucó contra él en el columpio del jardín que habían instalado para los niños. «¿Sabes qué es lo más increíble de nuestra historia? Que no terminó el día que nos casamos, que no terminó cuando nacieron los niños, que cada día seguimos escribiendo nuevos capítulos». Andrés Castillo la besó suavemente, sintiendo la misma electricidad que había sentido el primer día que se conocieron. «¿Y cuál crees que será el próximo capítulo?». «No lo sé,
pero sé que será extraordinario, porque lo escribiremos juntos, en la distancia. Las luces de Ciudad de México parpadeaban como estrellas terrestres. En algún lugar de esa ciudad había personas que estaban perdidas como había estado Andrés Castillo. Había personas que se sentían solas como se había sentido Nuria. Había historias de amor esperando a ser escritas, historias de redención esperando a comenzar. Andrés Castillo, murmuró Nuria mientras se quedaba dormida en sus brazos. ¿Sabes cuál es la parte más hermosa de nuestra historia? ¿Cuál? Que comenzó con un acto de bondad sin esperar nada a cambio, y que eso es lo que la mantiene viva todos los días. Andrés Castillo miró hacia las estrellas, sintiendo una gratitud tan profunda que lo llenaba completamente. Había aprendido que el destino no es algo que te sucede, sino algo que construyes con cada decisión que tomas, con cada acto de bondad que realizas, con cada oportunidad de amor que aceptas. Y mientras sostenía a la mujer que había cambiado su vida, en la casa que habían construido juntos, rodeado del amor de sus hijos y el propósito de su trabajo, Andrés Castillo Gutiérrez supo con certeza absoluta que algunas historias no tienen final, tienen continuación, porque el amor verdadero, la justicia real y la bondad genuina no terminan nunca, solo se multiplican, creando ondas que se extienden a través del tiempo y el espacio, tocando vidas que ni siquiera conocemos, creando milagros que ni siquiera podemos imaginar. Y en una tarde lluviosa de septiembre, cuando un hombre sin hogar decidió ayudar a una mujer desconocida con su auto descompuesto, comenzó una de esas ondas que cambiaría el mundo para siempre. Colorín colorado, esta historia ha llegado a su hermoso final, pero como todas las mejores historias de amor, su final es solo el comienzo de una vida entera llena de nuevas aventuras, nuevos desafíos y nuevas oportunidades de demostrar que el amor puede conquistar cualquier cosa.